Y en la continuidad estamos aquí con la nota de la semana. Estamos con la doctora, con Sabrina Cartavia, abogada especializada en perspectiva de género y además integrante de una entidad que apoya los reclamos en defensa de las mujeres y de sus derechos y reivindicaciones. Sabrina, un gusto saludarte. Aquí Luis Kramer desde Inmorales. Estoy aquí junto con Joana Ríos. Te damos la bienvenida. Hola Joana, hola Luis. Hola. ¿Cómo están? Un gusto saludarte y bueno, como bien te anuncié en la presentación, has desarrollado una carrera jurídica en torno a la perspectiva de género. Me gustaría que me cuentes, que me hagas una síntesis en torno al estado actual de la justicia con relación a esta especialización, a esta inclinación. Bueno, yo creo que si nos metemos en esta conversación, por decirlo de alguna manera, el diagnóstico tiene que ser sobre el Estado, ¿no? El Estado como una cristalización de la sociedad. Y dentro de ese Estado tenemos diversos poderes, dentro del cual está el judicial, está el legislativo y está el ejecutivo. Si el Estado como cristalización de una sociedad en un momento determinado, como cara visible de los servicios públicos y de la política pública y también, digamos, del liderazgo de llevar, digamos, en algún sentido un gobierno y el camino de una nación, toman esta agenda, digamos, se pone en relevancia, sobre todo y con muchísima fuerza, a partir del 2015, con la primera edición del Ni Una Menos, que sorprendió a toda la sociedad con una movilización que fue histórica. Ese nivel de movilización se continúa sosteniendo en diferentes hitos, como es también la organización de los 8 de marzo, como empieza a gestarse también la organización en torno a la legalización del aborto, y después empieza a haber otros temas que empiezan, digamos, a surgir. El primer Ni Una Menos surge como una reacción a la forma más extrema de violencia que existe, que es el femicidio, pero lo que fue interesante en ese momento es que, si bien se comienza por ahí, se puede generar una narrativa, se puede generar una historización donde el movimiento de mujeres y feministas pudo dar cuenta que para llegar a esa forma tan extrema de violencia no se iba de cero a todo, sino que había una cadena de microviolencias y de otras violencias machistas que permitían ese clima de tolerancia, esa falta de acción cuando las mujeres piden ayuda. Justamente, digamos, en esa cadena de violencias podemos encontrar, por ejemplo, que el aborto no fuera legal en nuestro país, que las tareas de cuidado estuvieran en forma casi exclusiva y con muchísimo peso sobre las cabezas y, digamos, las espaldas de las mujeres, que las mujeres lamentablemente aún hoy por igual tarea siguen cobrando menos salario y que esto es todavía más evidente en los sectores de la economía informal. Digamos, y en esto empieza a gestarse un clima donde las mujeres reclaman a los diferentes poderes del Estado que se hagan cargo y que tomen esta agenda con la seriedad que merecen. Y bueno, y hoy en día tenemos varios saldos, diría yo, organizativos de este movimiento de mujeres. El primero y más visible puede ser que los estados a nivel nacional y también en algunas provincias y también a nivel local en municipios generaron estructuras dentro del Ejecutivo para dar respuesta a estos reclamos, ¿no? Entonces han generado secretarías, ministerios, direcciones, digamos, diversas formas de agencias estatales que están atendiendo a este tema. Vos estuviste asesorando el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En una época. Bueno, he trabajado con diferentes poderes judiciales de diferentes provincias, también con diferentes, tanto defensoría como también fiscalías, así que sí, hay ahí un recorrido. Bueno, con respecto a esto que comentaste, me quedé un poco enganchado con esto de Estado y justicia, ergo Poder Judicial. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en cuanto a que las políticas deben surgir del Estado. Sin embargo, a primera vista, el Poder Judicial aparece como autosuficiente y como independiente, sin cuestionar, por supuesto, la independencia de los poderes del Estado, pero la visión general
que aparecería es como que la justicia se corta sola, no necesita de ningún tipo de política pública, porque de hecho no se ve ninguna interacción formal entre Poder Judicial y poder del Estado. Y desde ya los casos que últimamente han conmovido la opinión pública, se nota claramente que no hay ningún tipo de ayornamiento o ningún tipo de cambio, de modificación en torno a las políticas que la justicia debería llevar a cabo, ¿no? Bueno, la justicia es un poder del Estado que tiene sus particularidades, Sí. y bueno, justamente esta, como decirlo de alguna manera, esta disociación que vos estás reflejando, que existe entre, digamos, este poder del Estado y el resto de los poderes del Estado, es una realidad. O sea, uno de los poderes que más resiste, digamos, a tener interrelación con otros poderes es el judicial. Sin embargo, hay experiencias, digamos, fructíferas. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando en el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. Okay. Nosotras llevamos adelante, digamos, 2 políticas públicas, entre muchas otras, que tienen que ver con el accionar del Poder Judicial. Y por un lado tenemos un grupo que hace apoyo a las defensas en casos de mujeres y personas lesbianas, travestis y trans que están injustamente criminalizadas o arbitrariamente criminalizadas en procesos donde los estereotipos de género que se aplican son muy fuertes. O sea, en procesos donde lamentablemente el estereotipo de género reemplaza al hecho, al derecho y a la prueba, ¿no? Que es la manera en la cual debiera comportarse el Poder Judicial para garantizar que una sentencia es ajustada al derecho, respeta el debido proceso y no es arbitraria. Entonces, por un lado, nosotros tenemos ese programa de apoyo a las defensas, donde trabajamos con las defensas públicas, poniendo esto de manifiesto, ofreciendo medidas de prueba, ofreciendo jurisprudencia, doctrina, ¿no? Y visiones de profesionales especializados que pueden llevar su expertise al Poder Judicial para que tome buenas decisiones. Y por otro lado, en la Subsecretaría de Violencia, lo que se hace también es apoyo a las fiscalías y a las familias cuando son, digamos, se van adelante como particular damnificado en la provincia de Buenos Aires en casos de femicidio o de violencia. Entonces ahí tenemos, digamos, un modelo de colaboración virtuosa, ¿no? Como para rescatar que algo se puede hacer, ¿no? O sea, que no está todo perdido. Sin embargo, en líneas generales, cuando se trabaja con el Poder Judicial, existe una resistencia a trabajar en coordinación con otros poderes, y además el Poder Judicial tiene una característica, y es que es muy difícil hacerlos rendir cuentas. ¿Por qué? Porque, digamos, la publicidad de las sentencias, que es algo que debería estar, digamos que es por ley, debería existir, y nosotros todas las personas tendríamos que tener acceso a eso, también a la estadística judicial, es algo que no existe. O sea, muchas veces no tenemos ni idea de lo que está produciendo el Poder Judicial, cuáles son las respuestas que da el Poder Judicial. Por otra parte, es uno de los poderes que tiene los salarios más altos, sí, en relación, digamos, al resto de los poderes, y además gozan de perpetuidad en el cargo. Bueno, porque el resto de los poderes, sí, cada 4 años o 6 años, según, sí, digamos, sean senadores, diputados o el Ejecutivo, se someten a elecciones y hay un recambio. Entonces la gente, digamos, existe como esta, es más habitual para los políticos, si se quiere, rendir cuentas, que para el Poder Judicial, que todavía, claro, trabaja en una zona muy opaca en la mayoría de la sociedad. Yo quisiera agregar otro tema que tal vez sea cierto a medias o tal vez no, pero existe la sensación social de la falta de sensibilidad respecto de algunos jueces y el cuestionamiento acerca de si están o no preparados en este momento para poder estar al frente de juzgados y para poder resolver y conocer acerca de hechos con perspectiva de género. Sí, o sea, sobre todo, por ejemplo, en las comisarías, cuando una mujer denuncia, que no hacen como el acompañamiento adecuado. Muchas denuncias que caen en saco roto, por así decirlo, ¿no? No se las toma, exacto, no se las sigue, protege, no se las insta judicialmente. Como que falta mucho. Sí. Que están ustedes diciendo, digamos, yo diría que el Poder Judicial está muy alejado de la sociedad en general, no solo de las mujeres, porque, sí, cuando una profundiza y empieza a ver que estos problemas tienen que ver no solo con el género, sino también con la clase social, claro, con la edad de las personas también que son que recurren al Poder Judicial o están en el Poder Judicial. Esto se ve muy claramente en los casos, por ejemplo, donde hay involucrados niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, de una determinada clase social que es diferente a la del Poder Judicial, de las clases bajas, donde muchas veces nos damos cuenta de que el Poder Judicial ni siquiera, pero como le digo, habla el mismo lenguaje que las personas
digamos, que necesitan de los servicios del Poder Judicial. Y ahí también, digamos, ahí debería ser una obligación del Poder Judicial, por ejemplo, de adaptarse y encontrar las vías para poder, digamos, entender, vamos a algo muy básico, o sea, entender lo que una persona me está diciendo. Por ejemplo, lo que me está diciendo un niño en el marco de un juicio. O sea, entender eso, no pueden. No pueden y muchas veces también no hacen los esfuerzos suficientes y necesarios, ¿no?, para hacerlo, porque podemos entender que hay diferentes personas, las personas hablamos diferentes idiomas, las personas hablamos diferentes lenguajes, las personas somos todas diferentes, tenemos diferentes capacidades y diferentes habilidades, por ejemplo, para comunicarnos, y esto debería ser tomado en cuenta. Sin embargo, vemos que hoy en día el Poder Judicial, tanto en el caso de las mujeres, pero también, como yo les digo, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, en el caso de las personas de pueblos originarios, o sea, en el caso de cualquier persona que sea diferente al digamos, el modelo de justicia que tenemos, tiene muchos problemas para entender siquiera los reclamos, las necesidades y los testimonios de las personas. Entonces ahí también tenemos un problema, y es que el Poder Judicial sigue viendo a las personas en forma estereotipada. Entonces, si no se hace un verdadero trabajo de poder escuchar cada caso particular, entender lo que se está diciendo en cada caso particular y pensar soluciones para cada caso particular, que pueden ir desde lo que vos decías, Joana, de bueno, se hace una denuncia, ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, para eso te tenés que sentar con la mujer y escucharla y tomarte en serio lo que está diciendo y decidir para el caso concreto. Lamentablemente, en muchísimos casos de violencia, lo que vemos actualmente es que ese trabajo no se hace y lo que se dan son respuestas estandarizadas. Entonces, para todo el mundo es la misma medida, ¿no? Ahora, esto entonces, está a todo hablando... el mundo le dan lo mismo y no se preocupan. Digamos, por ejemplo, en un determinado caso, si yo doy una perimetral de 200 metros, pero esta persona vive en la misma manzana, esto hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿Cómo lo resolvemos? Y esto en muchos casos, para ir a un ejemplo muy básico que es entendible por todas las personas, no existe. Ahora, todo este cuadro que estás comentando, Sabrina, está hablando a las claras de una falta de capacitación respecto de los miembros del Poder Judicial. ¿En qué estado está esta política? Se está, digamos, yo considero que esto es de capacitación obligatoria, de seguimiento y cumplimiento obligatorio. ¿Se está de alguna manera intentando llevar adelante políticas de este tipo de cumplimiento y tareas de concientización con relación a los miembros del Poder Judicial? Bueno, en este sentido, Luis, a ver, primero yo me centraría en cómo solucionar estos problemas. Y si bien hoy en día vemos que está esta cuestión de las capacitaciones y que se habla mucho de que capacitar es la salida, cuando vamos a la literatura especializada de la gente que ha investigado estas temáticas durante años y que de hecho ha investigado cómo han funcionado las capacitaciones en otros países, lo que surge de la literatura es que lamentablemente la capacitación no es la solución, no es solamente, digamos, el positivismo pedagógico, pensar que a través de la pedagogía vamos a cambiar estas cuestiones, sino que para generar verdaderos climas de inclusión, digamos, por ejemplo, en el acceso a la justicia, lo que necesitamos es ir bastante más allá. Entonces, ¿cómo se va bastante más allá? Y cuestionando en gran medida las estructuras como se organiza, en este caso, el Poder Judicial. Vemos que es un poder que está organizado de una forma muy rígida, donde las jerarquías son muy fuertes, y donde las mismas mujeres que son trabajadoras del Poder Judicial sufren esas jerarquías. Entonces, cuando nos adentramos ahí, vemos que el problema no es solamente un problema de falta de capacitación o falta de conocimiento o acceso a determinadas herramientas. Por supuesto que esto es parte del problema, pero no es la única razón, ¿no?, que tiene el problema. En un poder que justamente es hiperjerárquico, donde las cabezas en líneas generales son masculinas y que ha sido creada esta estructura a imagen y semejanza de los varones, y no de cualquier varón, sino de un varón de una determinada clase social, con acceso a determinados recursos, con un manejo del poder a lo largo de nuestra historia, hace que sea muy difícil trabajar con este tipo de institución si vemos solamente esta cuestión de, bueno, la necesidad de capacitación. La necesidad de capacitación es clara, la capacitación falta, en muchos casos hacen falta este tipo de herramientas, pero esto no es lo único que hay que cambiar en esta estructura para que sea más inclusiva y las personas efectivamente tengan acceso a justicia. Esto último que acabas de decir, perdón, no, Joana, digo, faltaría que es un montón que cambien la forma de pensar, básicamente.
Bueno, claro, y la cuestión es cómo hacemos para cambiar las formas de pensar. Bueno, esto tiene sí. Esto sí, tiene lo que ver. demuestra la literatura y las investigaciones es que la capacitación es un paso, no puede ser lo único que haces, porque también lo que pasa es que si vos vas a capacitar a una persona que está convencida de que no va a hacer esto, de que no tiene ningún interés y ningún incentivo para cambiar su forma de pensar, y que si no cambia su forma de pensar además no va a tener, digamos, que rendirle cuentas a nadie, esa capacitación no va a servir de mucho. Esto tiene que ver con lo anterior, conecto con lo que estabas diciendo, Sabrina, y tiene que ver con la tan mentada y consabida reforma judicial y tan resistida reforma judicial que cada vez que se la pretendía anunciar desde el gobierno, no el actual sino el anterior también, la gestión Cristina, generaba tanta reacción y tanto rechazo y resistencia en parte de la sociedad argentina. Bueno, es que cuando vos querés modificar el statu quo, vas a encontrarte con resistencias. Totalmente. Entonces, también la estrategia es pensar cómo podemos hacer para sumar cada vez más voces y más pensamiento alrededor de la necesidad de cambiar ese statu quo. Sí. Y yo creo que una de las pautas es dar cuenta de que esto va a ser un beneficio para toda la sociedad. Que cuando tengamos un poder judicial que sea efectivamente inclusivo, que piense en las personas reales y en los problemas reales de las personas y tome en cuenta esto para tomar decisiones, vamos a vivir en una sociedad mucho mejor, porque además, por otro lado, Luis, está esto que vos decías, bueno, pareciera que hay una sensación de que el Poder Judicial tiene falta de insensibilidad. Cuando vemos las encuestas, lo que piensa la población argentina, verdaderamente el Poder Judicial es el poder que menos apoyo popular tiene. Claro. Se ve como el más conservador, como el más distante, como el más difícil de acceder. Tal cual. Por supuesto que nos vamos simplemente a remitir a tu época en la que fuiste letrada, patrocinante en el caso Telma Fardín, y en ese momento específico, durante la duración de dicho patrocinio, quería preguntarte tu opinión acerca del proceder de la justicia con relación a ese exclusivo caso. Bueno, en ese caso, lo primero que voy a resaltar es que era un caso que tenía una complejidad muy grande, porque era un caso que se desarrollaba con dos personas que en ese momento habitaban las dos en la Argentina. Después D'Artés se muda a otro país, y el caso se había además desarrollado en extraña jurisdicción, o sea, se había desarrollado en el caso en el país de Nicaragua los hechos. Por lo tanto, la investigación tenía que ser en ese lugar. Esto tuvo que armar una estructura muy compleja de cooperación entre el Estado argentino a través de la Fiscalía Especializada, que conduce Mariela Lagoseta, y el Estado de Nicaragua y la Fiscalía Especializada de Nicaragua. En mi opinión, digamos, esa articulación fue virtuosa, y eso es lo que, digamos, generó en menos de un año, desde el momento de la denuncia. La denuncia fue en fines de noviembre, principios de diciembre del 2018. En octubre del 19 había una alerta roja de Interpol, digamos, buscando a Juan Pacífico Dabul, que es el nombre verdadero, ¿no? Del actor conocido como Juan D'Artés. Sí. Pues bueno, pandemia mediante, y sabemos que, digamos, la pandemia paralizó al mundo, paralizó a los poderes judiciales del mundo entero. En el año 2021 este caso pudo llegar a juicio, o sea que si vemos y comparamos con otros casos, en este caso, digamos, el accionar de la justicia acompañó. Ahora, bueno, el caso está con sus trabas, con sus problemas, que también surgen de que es un caso complejo desde el punto de vista de que hay muchos países involucrados. Okay. Cada país tiene sus reglas para juzgar, que cada país tiene sus reglas para investigar. Eso es difícil a veces hacerlo compatibilizar. Hay algo que siempre me pregunto desde el punto de vista jurídico y penal, que es la intervención de ciertos abogados defensores. ¿Vos sentís que es necesaria y obligatoria la participación de abogados defensores particulares en el proceso judicial? Digamos, lo que me queda claro es que tiene que tener asegurado un imputado, un procesado, un condenado, un patrocinio adecuado que garantice sus derechos. Pero me pregunto hasta qué punto la intervención de cierto tipo de abogados, defensores, mediáticos, más que defender, lo que hace es obstaculizar en general este tipo de procesos y la posibilidad de que se llegue a un resultado positivo.
Bueno, yo creo que ahí el Poder Judicial es el que tiene que intervenir poniendo reglas, ¿no? Y poniéndole límites a esos abogados defensores. Si el Poder Judicial no le pone límites a esos abogados defensores, por supuesto, esos abogados defensores van a recurrir a cualquier tipo de técnica, sin ningún tipo de ética, para atacar a la víctima. También lo que hay que hacerse cargo es que durante muchísimos años el Poder Judicial, y aún actualmente, consideró lo que hoy llamamos revictimización como parte propia del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se den una idea, hasta hace no mucho tiempo, hasta antes de 1994, en la historia de un país, la verdad es que del 94 hasta ahora pasaron varios años, pero no tantos, se consideraba que la violación era un delito contra la honra. Entonces, por ser un delito contra la honra, el bien protegido, el bien jurídico protegido era la honra. Entonces vos, para ser violada, primero tenías que ser considerada una mujer honrada. Entonces, por eso se entiende que en ese momento, o sea, hasta ese año donde cambiamos a delitos contra la libertad sexual, entonces donde el bien protegido ya no es la honra, sino la libertad sexual, y no importa, digamos, si sos o no una mujer honrada. Y además, ¿qué significa ser una mujer honrada, no? ¿Quién define la honra? En su momento esto era lo relevante. Entonces lo que hacían los abogados era presentar defensas para cuestionar que esa mujer fuera honrada. Porque si vos decías, y la conclusión era que esa mujer no era honrada, no había habido delito. Sí. Vemos que eso cambió en los papeles, ¿no? Digamos que nuestro Código Penal ahora habla de que el bien jurídico protegido es la libertad sexual, pero que sin embargo las prácticas, digamos, si consideramos que está el derecho en los libros, que es el derecho en la norma, como está escrito, que hoy habla de libertad sexual, entonces está el derecho en la práctica y el derecho en la conciencia. Tanto en la conciencia como en las prácticas, esto todavía continúa según el modelo anterior. Entonces, por eso, cuando vemos determinado accionar de abogados defensores, vemos que en muchos casos lo que están haciendo es otra vez cuestionar la honra. Entonces, por eso se concentran en qué tipo de mujer, qué tipo de adolescente, qué tipo de persona, su vida sexual, su pasado sexual, para querer venir a demostrar algo. Y verdaderamente yo creo que quien tiene que regular esto es el propio juez en un procedimiento, ¿no? Que tiene que decir, bueno, esta pregunta es pertinente, esta pregunta no es pertinente, esta prueba es pertinente, esta prueba no es pertinente. Sin ir más lejos y sin adentrarnos tanto en la profundidad de este caso que estás comentando, en otro juicio entablado contra el mismo imputado, una juez determinó la postergación de una audiencia con la mera presentación de un comprobante, vaya uno a saber si era verdadero o no, de enfermedad del mismo. O sea que la audiencia no se celebró y el juicio se postergó muchísimo tiempo. Digo, esto habla de del rigorismo formal, que en la justicia creo que no ayuda en nada, pero a ninguna causa. Bueno, estos problemas, digamos, de cómo se interpreta el derecho, porque finalmente es eso, ¿no? Es una discusión de cómo se interpreta el derecho, si lo vas a interpretar de una forma rígida o si lo podemos interpretar de una forma amplia. Es una temática que, digamos, impacta en la vida de las personas que buscan justamente respuestas por parte del Poder Judicial. No sé, por ejemplo, se ve muy claramente en los procesos de alimentos, ¿no? Si vamos a hablar de otra trama judicial que afecta en forma profunda la vida de las mujeres y sus hijos e hijas, lo que vemos y lo que surge de las investigaciones es que existe una carga procesal excesiva que se pone en la cabeza de las mujeres que buscan sus parejas, bueno, sus exparejas cumplan con la obligación alimentaria, y que hay un montón de normas procesales que hacen que los varones se encuentren fácil, por decirlo de alguna manera, en lenguaje coloquial, zafar de esas responsabilidades. Entonces acá hay una cuestión de interpretación del derecho, una cuestión de visión del derecho, que tiene que modificarse, y que tiene que modificarse en muchos ámbitos y en muchos rubros, o sea, no solamente en relación con la violencia física o en relación con los femicidios o con la violencia sexual, sino también en otros procesos civiles como son los procesos de familia. Claro. Sobre todo en un país donde hoy estamos viendo que el endeudamiento de las mujeres que crían solas viene creciendo, que estamos viendo que la pobreza infantil y de las mujeres jefas de hogar viene creciendo frente al abandono de la responsabilidad parental por parte de los varones. Este no es un tema que solamente va a resolver la justicia, también acá hay una responsabilidad social, porque finalmente esos varones que hoy no pagan la cuota alimentaria están alrededor de nuestro, ¿no? Son nuestros amigos, son nuestros vecinos, son nuestros familiares, son nuestros compañeros de trabajo, son nuestros hermanos, nuestros primos. Entonces también ahí vamos viendo que
finalmente, al fin de cuentas, un poder judicial es la cristalización de una determinada sociedad. Entonces también acá la pregunta, para no dejarle todo cargado al Poder Judicial, todas las responsabilidades, Sí. también va sobre la responsabilidad social y cómo podemos empezar a modificar esos imaginarios que hoy nos limitan y nos ponen en este lugar. Hablaste recién de alimentos. En los juzgados nacionales, los tribunales de familia, en los juzgados de primera instancia, que son 24, creo que 22 de esos juzgados están presididos por mujeres. ¿Vos sentís que no, pese a esto no cambió la mentalidad, la posición, la postura con respecto a la mujer? Bueno, la cuestión de la perspectiva de género no es un criterio meramente cuantitativo. Ajá. O sea, yo puedo poner mujeres y puedo poner mujeres muy conservadoras, ¿no? Sí. Que tengan una visión estereotipada de otras mujeres, o que maltraten a las mujeres, o no le crean a las mujeres, o no conozcan nada de cómo llevar adelante la perspectiva de género y las obligaciones del Estado en relación con esto. Entonces, esta es una discusión que siempre se da, ¿no? Lo cuantitativo versus lo cualitativo. Bueno, para mí lo importante es poder apostar a lo cualitativo, o sea, que las personas, cualquier persona, sea un varón, sea una mujer, que acceda a un espacio de relevancia como es tomar decisiones sobre la vida y la libertad de las personas, que eso es lo que hacen los jueces y juezas, tengan conocimiento suficiente. Y eso, digamos, se evalúa ex ante, ¿no? Y ahí empieza, bueno, qué rol tiene el Consejo de la Magistratura, cómo se toman los exámenes para acceder al Poder Judicial, cómo se elige quiénes son las personas que luego de que se elabora la terna en el Consejo de la Magistratura van a acceder a ese cargo. Entonces vamos viendo que el tema es un entramado de poder muy complejo, porque para que una persona sea nombrada jueza interviene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tal cual. No es que, digamos, el Poder Judicial se materializa un repollo, sino digamos que hay una responsabilidad política también sobre esto. Y me parece que esto hay que ponerlo sobre la mesa. Es muy complejo a veces para las personas comunes y corrientes entender, digamos, la complejidad, ¿no?, que tiene el derecho. Me parece que eso también hace parte de las cosas que hay que cambiar, ¿no? De que finalmente esas personas van a decir sobre nuestra vida y la libertad si en algún momento tenemos un conflicto y tenemos que recurrir a la justicia. ¿Y cómo ves en los próximos 5 años el posicionamiento de la justicia y del Estado también con relación a las políticas de género? Bueno, me parece que estamos en un momento de, digamos, mucha complejidad y agitación, donde el mundo está cambiando rápidamente. Me parece que los temas de las mujeres y en relación con el género van a seguir y continuar siendo temas que convoquen y que generen, digamos, una efervescencia social. Y me parece que estamos también frente a una crisis de los poderes, ¿no? Que yo lo que estoy viendo es que los 3 poderes están en un momento donde no están pudiendo dar respuestas. Por diferentes razones. En un mundo que cambia mucho, en un mundo donde la tecnología está cada vez más presente, en un mundo donde justamente quien tiene hoy la manija de la tecnología, por decirlo de alguna manera, son los privados, no es el Estado. Entonces eso también nos lleva, digamos, a que las personas con más poder actualmente en el mundo no son políticos, digamos, son empresarios, son personas que tienen sobre todo un poder económico y tecnológico muy grande. Entonces vamos a tener que ver, ¿no?, cómo salimos adelante. Me parece que estamos justamente en un momento donde lo que se presenta son más incertezas, certezas. Y bueno, y está todo como en algún punto por verse. Bien. Bueno, Sabrina, te agradecemos muchísimo tu participación y tu aporte aquí a Inmorales, y suerte en todo aquello que estás desarrollando y que emprendas de ahora en más también. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio, la oportunidad y el tiempo para charlar conmigo. Por favor, un abrazo grande. Un placer, un abrazo fuerte para vos también. Fue la palabra de Sabrina Cartavia, abogada especializada en perspectiva de género. Continuamos.